El siguiente programa es apto para toda la familia. Porque los medios no pueden conformarse con informar, Televisión Educativa Nacional, Canal 10 presenta Ante la Prensa, donde distinguidos periodistas de los más acreditados medios informativos concurren para entrevistar a los más importantes personajes de la vida nacional. Y ya con ustedes, Ante la Prensa. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Ante la Prensa. Gracias por estar aquí con nosotros. En esta oportunidad estamos conversando con el ingeniero Luis Donaire. Él es el presidente de la Asociación Hondureña de Productores. ¿Qué es lo que producen? Pues producen granos básicos, producen todo lo que produce la tierra. Hoy vamos a hablar con él de eso precisamente, de producción. Para conversar con él, he invitado a dos queridos amigos, colegas, expertos en el tema. Carlos Landa, del programa Agrocampo, de aquí de Televisión Educativa Nacional, y Salvador Monroy, de Agrodiario. Bienvenido, Salva. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Pues con ellos vamos a desarrollar esta conversación que estoy seguro que va a resultar muy interesante para todos. Carlitos. Bien, se habla de una producción agrícola este ciclo 2016-2017 con muchas expectativas de un clima que es favorable, y es por ello que vamos a consultarle a Luis Donaire un poco cuáles las expectativas que los productores en este caso tienen. Él es que es presidente de la Asociación de Productores de Honduras. Las expectativas de este ciclo productivo, ¿cómo lo ven? Creo que es importante ver todo lo que se ha estado manejando en contexto en lo que sucedió en los años anteriores, como años como 2013, 14 y 15, que fueron años bastante complejos en la agricultura hondureña, dado los fenómenos que se dieron por el fenómeno del Niño, donde ha habido una disminución bien drástica en los sectores productivos a nivel general del país. Todos los sectores se vieron altamente afectados, y especialmente en el año 2015. Este año, viendo las proyecciones meteorológicas, usando como una herramienta muy valiosa los modelos comparativos a nivel mundial, pues salimos de un año ya niño, estamos entrando a un año, estamos un año todavía en la etapa neutra, pero con mucha posibilidad de que sea un año niña, que ahorita se va a definir entre el mes de agosto, septiembre y octubre. Se espera que sea un año bastante lluvioso, con una tendencia a una niña, incluso puede ser una niña fuerte. Esto es beneficioso realmente para prácticamente todo el sector productor de Honduras. El sector ganadero se ve beneficiado, el sector caña, porque esto hace que se bajen costos. En las zonas donde hay riego se baja costos con riego, y en las zonas donde no hay riego pues se garantiza que haya una producción buena para el país. En el caso hasta ahora, los cultivos de maíz en prácticamente todo el país andan con un desarrollo vegetativo muy bueno. Hay muy buenos cultivos. Se ve para que sea un año de una producción como los años normales, que podamos llegar a producir en el país entre 10.5 millones de quintales de maíz. En el arroz igual, creemos que podemos superar lo que hemos estado produciendo, que ha sido 1.6 millones de quintales. Creemos que este año puede superarse esa expectativa por la cantidad de lluvia que hay. En el tema de frijol es donde se puede volver un poco complejo, y hay que planificar y tomar las recomendaciones se dan en base a las proyecciones meteorológicas. ¿Por qué? Porque el frijol sí es un cultivo muy susceptible a los excesos de agua. Entonces, si sabemos que la cosecha de postrera de frijol es donde se siembra el 70% del frijol que nosotros vamos a consumir entre finales de año y prácticamente los próximos 6-7 meses del siguiente año, habrá pues que ir tomando las precauciones debidas. ¿Qué tipo de precauciones? Bueno, habrá que sembrar el frijol en las zonas de ladera. Generalmente en la época de primera, que es donde se siembra un 30%, se siembra más que todo en ladera porque es la época más lluviosa. Generalmente en las postreras es donde a veces llueve un poco menos, pero este año puede ser lo inverso. Entonces hay que tomar las precauciones para evitar quedarnos desabastecidos,
porque el tema de frijol es un tanto complejo. ¿En qué aspecto? Generalmente en ningún país a nivel del mundo se guarda frijol un año, por ejemplo, por los temas de calidad. Generalmente se tiene frijoles almacenados como para 6 meses, 6, 8 meses, máximo 10. Entonces, y frijol no se puede importar de cualquier parte del mundo, son ciertos nichos donde se produce un frijol parecido al nuestro. Entonces, en eso, y hay una situación bien interesante. Cuando se ve afectado Honduras, usted también va a ver afectado el resto de Centroamérica. Un fenómeno, generalmente un fenómeno como el Niño afecta Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, que son los principales, y Costa Rica, igual también un fenómeno Niña. Entonces, en ese tema habrá que trabajar y tomar las precauciones debidas. Sí, nos llama poderosamente la atención el ciclo que se está viviendo en este momento. Dice usted, todavía no se define si será un fenómeno de Niña o continuaremos arrastrando tal vez algunos problemas que ha dejado siempre el fenómeno del Niño. Ahora, ¿se han identificado ya las zonas productivas como para aprovechar un fenómeno como el de la Niña? Y si dentro de esto están vinculados ya los diferentes sectores para tratar de ser más competitivos, tanto la producción de granos básicos como lo de hortalizas u otros productos como frutas también. Bueno, el tema de fenómeno, incluso todavía en el país hay reportes de algunas zonas. Usted ve el corredor seco que todavía incluso inició con lluvias a inicios de en mayo y dejó de llover. Incluso hay zonas donde han reportado pérdidas o disminuciones de cosecha. Igual incluso también hemos tenido algunos reportes de la zona occidental del país. Hay zonas donde no ha llovido con un invierno normal, ha llovido menos de lo normal. Entonces siempre hay una afectación, pero a nivel general del país, a nivel general casi le podría decir que en un 90% este año se espera una buena producción, por lo menos a todo lo que es nivel de granos básicos. Un año como este, que se proyecta, por lo menos los modelos meteorológicos proyectan que puede haber mucha lluvia agosto y septiembre, es válido recomendarle a los productores qué tiene que hacer para no perder la calidad de grano en el campo y no perder sus cosechas en campo, porque cuando empieza a llover mucho se empieza a suceder el fenómeno de encharcamiento y pudrición de raíces, ya cuando el fenómeno ha culminado su periodo vegetativo. Muchas veces el productor, por ahorro de costos y por facilidad, deja que el cultivo, que generalmente el maíz llega a su desarrollo vegetativo a los 120 días, a veces lo deja 140, 150, 160 días en el campo para que se seque naturalmente. Pero un año como este lo que tiene que hacer es adelantar la cosecha. Una vez que la planta cumplió su desarrollo vegetativo, hay que empezar a cosechar y llevar el grano a secarlo, aunque hay un costo que se tiene que pagar en secadora, pero hay que hacerlo porque eso es de las cosas que le puede garantizar evitar tener pérdidas. Una de las cosas importantes a ver es que prácticamente la producción de granos en Honduras, en la mayor parte de zonas son zonas no inundables, pero tenemos que ver que si al haber un fenómeno fuerte, un fenómeno ya que pase la normalidad, hay muchas zonas donde se ven afectadas, ¿verdad? Y una semana, 4 o 5 semanas de lluvia constante ya van causando problemas en el suelo y eso pues ocasiona un deterioro. Entonces son las precauciones y hoy con los medios y todo este trabajo que se hace y los boletines que tiene Servicio Meteorológico, realmente hay que tomarlo, es una herramienta valiosa que hay que estarla alimentando día a día para realmente poder proyectar y con esto pues ayudarle al productor que hoy pues con todos los medios de comunicación tiene acceso a él. Estaba revisando algunas informaciones respecto a producción y me encontré con que el gobierno ha aprobado una importación de 1 millón de quintales de maíz. ¿Esto es necesario ahora que estamos hablando de una cosecha tan abundante? Bueno, mire, nuestro país tiene un consumo de maíz blanco para harina de más o menos 13 millones de quintales. Ese es el consumo que se saca de que una persona al día puede consumir entre 300 hasta 400 gramos de maíz diario. Puede ir de 250 a 400 gramos de maíz. Y entonces cuando usted lo multiplica va a dar cuenta que el país necesita más o menos 13 millones de quintales. De estos 13 millones, generalmente un año normal andamos produciendo 10.5. Hay una cantidad que se maneja por medio de los convenios de granos. El maíz blanco quedó protegido dentro del Tratado de Libre Comercio. El que quiera importar, hay una cuota de 500.000 quintales que se puede importar.
y cualquier persona que quiera importar fuera de ese contingente tiene que pagar un arancel del 45%. Entonces, dentro de los convenios se garantiza se da un precio de garantía a los productores por medio de la agroindustria de las empresas que fabrican harina, y estas empresas por cada quintal que compran en Honduras pueden importar un quintal. En este momento, la agroindustria de harinas importa aproximadamente 2.5 millones de quintales en maíz blanco dentro de los convenios, y ingresa de El Salvador ya en harina casi 1 millón de quintales ya en harina. Entonces eso viene más o menos a completar los 13 millones que tenemos. ¿Por qué se aprobó este millón de quintales? En el pasado, hace unos 3 años, se manejaba el convenio de harina, se importaba por cada quintal comprado, se importaban 3. Se reguló dentro del convenio que por cada quintal comprado ahora solo se importa 1, en el caso de maíz blanco, porque como está protegido y lo que se busca es garantizarle el mercado al productor local. Pero el año pasado hubieron pérdidas prácticamente del 50% de grano en Honduras. Nosotros tuvimos una cosecha menor a 5 millones de quintales. Entonces eso ha ocasionado de que dentro de los convenios se vaya autorizando los desabastos. Esto viene en base a todas las mediciones que se van haciendo y un análisis de ver qué cantidad de grano hay en la industria, y entonces se va autorizando para evitar tener un desabastecimiento en el país, tanto de harina como de grano, lo que vendría a ocasionar un encarecimiento de precio. Entonces esto está regulado, o sea, esto se da dentro de un esquema. No debería de causar ningún problema, y la industria regula pues ese precio. En la industria se regula garantizándole al productor la compra que va a haber de un convenio que está negociado a un precio. Muy bien, vamos a unos mensajes y continuamos. Ahora contigo puedes regalar tu saldo promocional que nunca vence a todos. Sí, escuchaste bien. Puedes regalar a quien quieras de tu saldo promocional. Regálale saldo a esa chava que te gusta y así la enamoras. O a los hijos que siempre te dicen: mami, es que no avise porque me quedé sin llamadas. Regálaselo al amigo que siempre arma la potra y le toca llamar a todos. Ayúdale, sé buena onda. En fin, regálaselo a quien quieras. Ahora en Tigo, el saldo promocional que nunca vence se puede compartir. Marcando asterisco 327 numeral. El saldo promocional de Tigo es mejor. Por eso Tigo me llega. Para que ahorres, Puma te da más que los demás. Con su nueva tarjeta de crédito, Atlántida Puma. La única tarjeta que te da un 8.5% de descuento inmediato y permanente. Recibes de bienvenida hasta 5,000 megapuntos y acumulas más por tus compras. También te brinda la comodidad de pagar tu tarjeta en las tiendas de conveniencia de Estaciones Puma. Solicítala ya. Puma, progresamos juntos. Banco Atlántida, depósito de sueños desde 1913. Televisión Educativa Nacional TEN y la Alcaldía Municipal del Distrito Central presentan Cultura por el aseo y la limpieza. Yo pongo la basura en su lugar. Solo fomentando los hábitos fundamentales del aseo y la limpieza, podremos hacer que Honduras sea un país desarrollado. Gracias por continuar con nosotros aquí en Ante la Prensa. Estamos conversando con el ingeniero Luis Donaire. Él es el presidente de la Asociación de Productores de Honduras. Carlos. Sin duda, Luis, ya que mencionabas el tema importante de los convenios, que se ha logrado establecer ese diálogo permanente con los productores y la agroindustria, que realmente ha funcionado el convenio, se ha logrado establecer ese diálogo y sobre todo concertación en cuanto a los precios que el productor debe de ganar en relación a lo que la agroindustria debe ceder también en este diálogo que tienen a través de estos convenios. Bueno, tenemos que ver que el negocio de los granos y la producción de granos, hoy los precios se rigen a nivel internacional. Trabajamos con los precios de la bolsa de Chicago, eso es lo que rige. Dado de que, por ejemplo, cuando con las negociaciones que se hay, Centroamérica tiene algunas particularidades. Por ejemplo, Guatemala produce más de 30 millones de quintales de maíz, pero es su consumo interno, maíz blanco. Igual El Salvador anda arriba de 15 millones, pero eso se maneja casi en el mercado informal. Nicaragua no produce tanto maíz, está más a nivel de sorgo y arroz, igual Costa Rica.
Entonces eso ha generado de que estos países tengan que importar casi prácticamente todas sus necesidades. En el caso de Honduras tenemos una importación de 9.5 millones de quintales de maíz amarillo, parte dentro del convenio y parte de lo que está dando la cuota CAFTA, que estas cantidades son para suplir pues la demanda de alimento balanceado. Y se importa pues por condiciones de que en Honduras no se está produciendo prácticamente maíz amarillo, se produce una cantidad poca, ha ido en aumento pero es poco todavía, y esto se da por cuestiones de precios, de competitividad. Entonces se está tratando pues de garantizar el mercado de maíz blanco, porque como les decía anteriormente quedó protegido, pero el maíz amarillo se ha dejado pues dentro del marco de importaciones. Hay que hacer resaltar de que poco a poco esto está entrando en una desgravación arancelaria que ya comenzó, y ya prácticamente el maíz amarillo ya para el año 2017 ya va a tener un arancel ya menor al 20%, como 17%. Eso ya va haciendo que prácticamente vayamos teniendo que tomar otro tipo de medidas. Hasta ahora los convenios han funcionado bastante bien por muchas cosas, porque en Honduras tenemos dos tipos de productores de lógica comercial y los productores de subsistencia. Los productores de lógica comercial los venden sus cosechas generalmente regidos por los precios de convenio que se establecen pues en una mesa. El gobierno sirve de mediador entre productores y agroindustria, pero a los productores de subsistencia este precio también sirve en los mercados de referencia, entonces no deja que los granos a nivel general bajen tanto en cosecha. Entonces eso ha ayudado a regular, y ese precio se ha logrado en maíz, tanto en alimentos balanceados como en harinas y en arroz. Y ahorita se está trabajando en un convenio de frijol con los exportadores. En el caso del frijol es diferente, es por cada quintal comprado en Honduras se da la oportunidad de exportar, porque generalmente en el caso de frijol Honduras tiene una producción aproximadamente un año normal de 2.2 millones, 2.3, entonces generalmente consumimos 2 millones, eso ha sido el consumo hasta ahora. Más o menos 170.000 quintales mensuales es lo que se estima el consumo nacional. Y con eso se ha logrado pues de que cuando hay un excedente se exporte. Tenemos ya una cantidad de compatriotas, tanto, los hondureños y los centroamericanos que hay en Estados Unidos, que es un mercado muy interesante, ¿verdad? Esta gente, hay un nicho para exportar, pero por ciertas situaciones, para no dejar desabastecido el mercado local, en cierto momento incluso no se ha dejado exportar. Entonces lo que está tratándose con el frijol es de incentivar la producción de frijol para poder garantizar el consumo, el mercado local, el abastecimiento del mercado local, y poder garantizarle a los exportadores que puedan mandar este producto. Porque en el caso, por ejemplo, los exportadores nos decían dentro del convenio, yo hago proyecciones para un año, vendo adelantado a un año a las personas de Estados Unidos y tengo que cumplirles. Entonces eso, ahí vemos una oportunidad, se está dando un precio igual de garantía, que el gobierno lo ha estado manejando por medio de Lima de 1.000 empiras el quintal, y ese precio pues viene a darle ya un margen de rentabilidad al productor contra un precio que se ha estado pagando en el pasado de 350 lempiras, que el productor no recuperaba ni su inversión en cosecha. Entonces se espera pues que los convenios hay que seguir trabajando. Todavía vamos a encontrar dentro de los mercados que cuando hay exceso de oferta, que el mercado tiende a deprimirse, pero ahí hay que trabajar pues en cuestiones de, ha ido aumentando, por ejemplo en el departamento de Olancho hay mucho aumento ya de instalaciones de secado. Eso pues permite ya no tener que vender la cosecha a los productores dentro de ahí inmediatamente, sino que ya se puede secar, almacenar, y esto pues permite que el mercado no se sature. Sí, nosotros que hacemos algún tipo de monitoreo con los sectores productivos, siempre hemos visto la gran preocupación que tienen ellos en cuanto al uso de la semilla mejorada o también a la tecnología. Estos procesos tienen que ir, por supuesto, concatenados con diferentes instancias. ¿Cuenta el productor en este momento, previo a aprovechar este ciclo productivo, con toda esa capacitación y también con el apoyo que se le podría brindar de parte de las diferentes instituciones? En el caso de ustedes, por ejemplo, sé que agrupan sectores industriales y también agrupan sectores casi de MIPYMES o pequeños productores en realidad.
¿Se está trabajando en esto, don Luis, para tratar de que estos sectores tengan acceso a esta tecnología y también acceso a semilla mejorada y si se está también buscando la diversificación de algunos productos, porque no podemos únicamente hablar de granos básicos, sino que también buscar otro tipo de alternativas de producción? Aquí es bien interesante, y le decía anteriormente, ver que, como le decía, en Honduras se podría decir dos tipos de producción, lo que le decía, lógica comercial y la economía, Sí. la producción de subsistencia que se da. Esta producción de subsistencia que es muy importante, porque muchos por ejemplo, el tema de frijol, la mayor parte de frijol es producida por pequeños productores. Nosotros tenemos en el país aproximadamente unos 200.000 productores de frijol, diseminados en prácticamente todo el país, ¿verdad? En el caso de maíz tenemos unos 15.000 productores más o menos de lógica comercial, pero tenemos igual más de 200.000 también pequeños productores de subsistencia. Entonces, cuando uno ve las cifras, ve la importancia de la cantidad que esta gente produce. Por ejemplo, el caso de maíz, le producen más del 50% del maíz, aproximadamente el 50% del maíz blanco que se da en el mercado. Porque ellos producen una cantidad, guardan un poco y venden otra parte del mercado. Entonces, o sea, en los esquemas que se han ido creando de financiamiento para el caso, algunos pequeños, tal vez de 5 manzanas, ya para arriba, en el caso de maíz, pues un productor de 5 manzanas es pequeño, ya uno de 20 se puede decir es mediano, y de repente de arriba ya de 50 aquí se dice que son productores grandes. Frijol es muy diferente, porque en el caso de frijol un productor de 5 manzanas es ya de mediano a grande, ¿verdad? O sea, no hay muchos productores así, realmente la producción de frijoles son pequeños. Entonces, ¿cómo poder trabajar en el tema de financiamiento? Yo creo que ahí es donde hay un reto muy grande. Tenemos que resaltar de que poco a poco Banadesa se le ha ido dando una reestructuración, porque Banadesa ha aglutinado muchos pequeños productores, algunos en cooperativas o grupos campesinos, pero la mayoría de estos productores han estado dado los mismos fenómenos climáticos y otros factores, con problemas de mora. El banco, ahora que se ha reestructurado, entonces está trabajando mucho ya en el tema de readecuación de deuda, dando ya un nuevo plazo, tasas de interés pues manejables, y en el caso del productor que tiene garantía, haciéndole un nuevo avalúo y poderle volver a dar un nuevo crédito. Eso es un proceso que está en camino, que está funcionando. Lógico que poco a poco hay que ordenar esa parte. Y igual también se ha hecho con los muchos productores de lógica comercial, ¿verdad? Porque esto depende de rubros. Muchas veces usted dice, igual no hay créditos no hay financiamientos, dice mucha gente, pero cuando usted de repente ve las cifras que se presentan, va a ver que sí hay financiamiento, pero de repente se está dando a otros sectores, sectores más industrializados. Entonces que algunos sector caña, palma africana, la misma ganadería, algunos exportadores de la parte hortícola, esos igual han tenido acceso. Entonces ahora lo que se está trabajando que es importantísimo ver cómo estos productores que casi por los últimos 10, 15 años han estado en central de riesgos, con las nuevas readecuaciones, volverlos a ser bancables. Y el gobierno está poniendo a disposición 1.500 millones con los fondos FIRSA por año. Dentro de los fondos FIRSA han habido igual inconvenientes de acceso, porque muchos de los productores, más que todo en granos, han estado en un problema que no son bancables. Entonces igual se está tratando de organizar, y hay algunos bancos del sistema que están pues trabajando y ya se han colocado cantidades importantes. ¿Qué hacer con esos pequeños productores? Esos productores que algunos no tienen garantía, yo creo que ese es el gran reto que tenemos. Póngale que entre todos los granos básicos tenemos más de 400.000 familias dedicadas a esta actividad, y muchos de ellos no tienen acceso a ningún tipo de financiamiento ni de tecnología. Entonces aquí una de las situaciones, creo yo, que habrá que ir fomentando, que se han hecho ya esfuerzos, pero creo que es algo que hay que seguirlo replicando y maximizando, es el tema de las cajas rurales. Creo que esa es la única forma donde se dé un crédito solidario, pero esto realmente hay que irlo haciendo poco a poco y hacerlo bien. Bien en el aspecto de que hay que organizarlos. Yo creo que aquí hay que involucrar las municipalidades.
de cada sector para que ayuden dentro del esquema, porque no se trata solo de ir a dar el dinero o la asistencia y que solo se dio un año y el otro año igual se gastó y ya no hay de dónde. Se trata de que si se puede formar, se le da por ejemplo fondos a una caja rural, que creo que sería el esquema donde todos ellos son avales solidarios entre ellos. Este esquema ya en algunas zonas ha funcionado muy bien. Se da una cantidad que puede ser semilla, insumos y todo, y ellos pues le pagan esa cantidad a la caja rural, donde de repente la tasa de interés es simbólica, y en muchos casos no hay tasa de interés. Lo que se busca es poder llegar. Se ha estado haciendo dando semilla y fertilizantes por medio de varios gobiernos lo han hecho, algunos lo llamaron bono solidario, bono tecnológico, y ese bono se ha seguido dando. Este gobierno igual lo ha dado en algunas zonas. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando usted tiene 400,000 productores entre maíz, frijol y todo, y usted reparte 40,000, 50,000 bonos, dice mucha gente, a mí no me dieron, no hubo, independientemente de que la demanda es muy grande. Entonces no le va a solventar el problema del crédito, y mucho productor, uno de esos, usted lo va a encontrar en el campo y es una realidad, no tiene esos 500 lempiras para comprar un quintal de fertilizante, que le hace la diferencia entre sacar, sembró en una manzana un quintal de fertilizante, entre sacar 10 quintales y sacar 20. Por ejemplo, un quintal de fertilizante le va a hacer un gran cambio. Entonces, yo creo que ahí es donde habrá que seguir trabajando poco a poco. Igual creo que no es el tema de estar regalando, ¿verdad?, sino el tema de crear realmente un esquema que se pueda ir, como le digo, replicando poco a poco, y que esta gente tenga dónde poder llegar a un acceso. ¿Por qué? Porque un productor, ¿qué es lo que hemos podido ver? Que sembró una manzana y le dimos insumos un año para una manzana, esa caja rural. El compromiso debería de ser que si usted le dio 1,000 lempiras en insumos, por ejemplo, entre semilla y fertilizante, que él tuviera que regresar 3 quintales a la caja rural con 3 quintales o 4 quintales. Si saca 20, con eso paga, y la caja rural se fortalece y el siguiente año va a tener de dónde darlo. Entonces yo creo que ese es el esquema realmente que debemos de crear para esta cantidad masiva de productores. Muy bien, vamos a unos mensajes y continuamos. ¡Qué barbaridad! Te dije que barrieras y no barriste. Mira qué relajo que tenés en esa cocina. ¿Qué le diste a esa niña? No, yo decido cumplir mis sueños. Es un camino que paso a paso hay que llevar. No pretendas correr cuando tienes que caminar. Escucha bien mi canción. Hoy decido cumplir mis sueños. Menos embarazos en adolescentes, más oportunidades. Iniciativa de participación paternal. Una presentación de Leche Sula y TEN, Televisión Educativa Nacional de Honduras. Nuestro deber como padres de familia es instruir a nuestros hijos en cómo administrar su tiempo, dando prioridad al cumplimiento de sus tareas. Iniciativa de participación paternal. Una presentación de Leche Sula y TEN, Televisión Educativa Nacional de Honduras. En esta temporada de lluvia debes tener mucha precaución al conducir. Primero asegúrate que los parabrisas funcionen correctamente. En carretera reduce la velocidad y mantén distancia con el vehículo de enfrente. Recuerda que requieres más distancia de frenado con piso mojado. Procura no viajar de noche en caso de lluvia fuerte. Fue un consejo de Seguros Atlántida. Hacemos más por usted. Ven a Plaza Miraflores, donde encontrarás lo mejor de la capital. Metrocinemas,
Disfruta de lo mejor del cine en Metrocinemas, una cadena 100% hondureña con amplias salas y pantallas gigantes. Refresquería con las más deliciosas golosinas. Estamos ubicados en el primer nivel de Plaza Miraflores. Cooperativa Elga comunica a todos sus afiliados que ya inauguramos el nuevo local de nuestra filial de Plaza Miraflores. Ahora estamos en la zona financiera del primer nivel, contigua al supermercado. Visítenos, afíliese y recuerde que en Cooperativa Elga ahorrar es ganar. En un momento regresamos a Plaza Miraflores, donde encontrarás lo mejor de la capital. En Canal 10, LB Shows y Mango BTL te invitan a que nos sintonices este domingo en nuestra segunda gala de competencia del mejor concurso de canto del 2016, el número 1. Nuestra primera entrega estuvo llena de emociones, el jurado fue exigente y los participantes dejaron alma, fuerza y corazón para clasificar a la siguiente ronda. Isaac, Alex, Ana y Milton son los siguientes 4 participantes de nuestra segunda gala que lucharán para lograr su objetivo, que es el de llegar a ser el número 1. Gracias por continuar con nosotros aquí en Ante la Prensa. Estamos hablando de producción de todo, en realidad, producción de granos, producción de hortalizas, producción de frutas con el ingeniero Luis Donaire, que es presidente de la Asociación de Productores de Honduras. Carlos. Yo recuerdo, Luis, que hace en el 2004, 2007, 2006, las autoridades de ese entonces de la Secretaría de Agricultura y Ganadería acordaron que los productores no deberían de producir maíz. ¿Realmente la producción hoy de producción de maíz es rentable o no es rentable? Lo que sucedió es que en cierto momento el gran productor de cereales del mundo es Estados Unidos y es donde prácticamente se rigen los precios. Ellos tienen producción a gran escala y niveles de productividad muy altos, que para nosotros competir con ellos es bastante complejo. Además de eso, de que es un tanto diferente. Por ejemplo, Estados Unidos produce masivamente maíz amarillo, que es un grano que se utiliza como materia prima para alimento de animales, alimentos balanceados. En Honduras hay una particularidad que es el maíz blanco para tortilla y prácticamente en Centroamérica. Entonces eso ha generado de que el maíz blanco incluso en los mercados tiene un precio de un 15% más que el maíz amarillo. Con maíz blanco nosotros, aumentando la productividad en Honduras, podemos suplir la demanda nacional. La demanda cada vez va en aumento y como le digo, incluso en este momento no la estamos supliendo, entonces sí hay una oportunidad para suplir lo que es maíz blanco. Claro, tenemos que, aún con maíz blanco, elevar nuestros niveles de productividad. En el caso de los productores de lógica comercial, que más o menos se siembran unas 70,000 manzanas de maíz a nivel comercial, entre híbrido y variedades, estos productores hoy por hoy tenés que producir más o al menos el punto de equilibrio está entre 70, 75 hasta 80 quintales para tener un punto de equilibrio y empezar a tener rentabilidad. Entonces, ¿cuál es la gran limitante en Honduras en este momento para de repente tener niveles más altos de productividad? Es agua. Nosotros hemos podido ver que los híbridos de maíz que hay hoy en el mercado pueden llegar a 120, 140 quintales por manzana. Y un productor con más de 100 quintales, la actividad ya es una actividad que le permite tener un margen de rentabilidad. Si está por menos de 80 quintales, ya el productor prácticamente está en su punto de equilibrio, y en años como el año 2014, que la producción a nivel de promedio anduvo 40, 45 quintales, el productor pierde sobre la inversión. Entonces, aquí viene este tema de que hay que trabajar más en el área de por lo menos asegurar riegos complementarios. Y aquí con este tema del cambio climático, que se ha estado, pues, un tema de moda en este momento, que no es que el cambio climático va a venir, el cambio climático llegó. Y cada vez lo vemos más acentuado. Ayer veía unos datos que se dice Centroamérica cada vez va a tener menos lluvia y más calor a nivel centroamericano.
Entonces, si tenemos menos lluvia y más calor, vamos a tener mayor evapotranspiración, el cultivo tiene en su ciclo una demanda, y eso nos lleva a tener ahora concentraciones de lluvia, o sea, periodos en que llueve mucho, o sea, cantidades fuertes, y luego hay periodos prolongados de sequía. Entonces ahí es donde los riegos de complemento vienen a suplir pues esa demanda de agua en ese momento. Pero lógico, no todas las zonas tienen acceso a ríos o quebradas donde se pueda, o pozos. Y entonces ahora está lo que se ha estado trabajando e impulsando, que por ahora se está impulsando más en el corredor seco, es el tema de cosechas de agua. Ese es un tema donde hay que trabajar mucho, pero hay ejemplos a nivel mundial y nosotros lo podemos ver a diario, la agricultura de Israel, que es una agricultura muy rentable, que exporta muchos productos al mundo y lo han logrado con cantidades de agua muy pocas. Honduras es un país bendecido. Tenemos una gran cantidad de microcuencas y cuencas, y el tipo también de topografía nos permite poder almacenar grandes cantidades de agua. Lógico, todo eso requiere una inversión, y aquí es donde es importante fondos a largo plazo con tasas de interés realmente competitivas, porque muchas veces, a veces se dice en el país 10, 12, 15% para un productor, ya esa es una tasa alta. ¿Por qué? Porque usted compite en un mundo donde tiene tasas de 3, 4, 5%. Con los fondos estos FIRSA se están manejando tasas del 7.25 al usuario final, que es una tasa pues bastante buena, que ya realmente le da un respiro al productor para poder hacer inversiones. Aquí en el país tenemos, para mí son dos temas que habrá que trabajar mucho en estos años venideros, que es cosecha de agua y reforestación. Porque igual si no se reforesta, el impacto, como le digo, de calor es mucho más fuerte. Ya hay algunos ejemplos en algunos países donde vemos el sector ganadero, por ley de país, tiene que reforestar un porcentaje de su área, tiene que reforestar esa área. Entonces, y en los países con esto, hay a nivel internacional, hay mucho apoyo para este tipo de plantaciones. Incluso aquí el ICF, por ejemplo, ha estado donando los arbolitos a personas para que siembren cedro, caoba, teca, y incluso el proceso ya de certificación de bosque, porque claro, eso es un proyecto a mediano y largo plazo, pero igual hay esquemas interesantes que se deben de desarrollar ya en países vecinos aquí en el área centroamericana. Cuando una persona ya tiene un bosque plantado, ya puede ir a un banco y ya le dicen, mire, aquí hay tantos árboles, y sobre esos árboles se le puede prestar dinero para seguir incentivando. Yo creo que en el país ese es un esquema que tenemos que empezarlo también a replicar, porque el tema de reforestación y con todos los anuncios que nos dicen, pues Honduras está dentro de los países, 3 países más vulnerables del mundo, es un tema al que tenemos realmente que ponerle mucha atención. Y mucho más en este momento que el gorgojo ha dejado un impacto fuertísimo en el bosque de pino. Hay muchas de las zonas dañadas donde igual el pino se está regenerando por sí solo, pero habrá algunas zonas donde igual los proyectos de reforestación van a ser importantes, y no solo con pino, ¿verdad?, sino igual con otras variedades para mejorar la microcuenca. También hay un proyecto de venta de oxígeno, creo que es de la Unión Europea, que produce fondos, financiamiento para los países que promueven este tema de la reforestación. Sigue siendo el riego, entonces, digamos, la piedra de toque de la producción nacional. Totalmente. ¿Por qué? Porque el agua es lo que le aumenta o le puede disminuir la productividad. Un cultivo los cultivos tienen su ciclo, y usted, por ejemplo, hizo todo bien, fertilizó, usó una buena semilla, y como le digo, una semilla con potencial, pero tuvo un periodo de sequía en el momento de floración o en el momento de llenado, y a usted se le cayó todo. Un periodo de 10, 15 días, dependiendo, le va a botar todo un esquema. Entonces usted va a ver que hoy la agricultura industrial que tenemos, que es para sectores industriales como caña, prácticamente en todo el país tiene riego con goteo, en algún otro lugar riego por aspersión, y cada vez están siendo más eficientes. Usted va a ver que el sector, por ejemplo, hortícola,
Hoy ya se está produciendo ya en otros esquemas. La mayor parte de los horticultores le hablan hoy ya de sistemas controlados, que pueden ser lo que ellos llaman microtúnel, macrotúnel o invernaderos. Uno con esto pues se puede controlar temperatura, se puede controlar cantidad de luz, se puede controlar viento, humedad relativa. Entonces, y con el riego ya incorporado por goteo, que ya con fertirrigación pues se le está dando a la planta lo necesario, lo justo, para que la planta realmente dé todo su potencial genético de productividad. El problema de todo esto es que es caro, ingeniero. O sea, la inversión, digamos, para riego por goteo es bastante fuerte. Para un productor pequeño es casi imposible. Bueno, mire, todo va a depender de cómo se maneje, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el costo en riego por goteo, puede andar el costo entre $1,000, $800, $1,200, todo depende de dónde esté su fuente de agua ubicada. Para el caso un rollo de manguera anda costando entre 4.500, 5.000 empiras, dependiendo del tipo de cultivo usted puede usar 2 rollos de manguera de goteo, que eso es lo que la cinta que se llama, que es la cinta de goteo. Normalmente la gente lo conoce por manguera, pero realmente es una cinta de goteo que viene ya perforada. Entonces, pero aquí es donde si hay un financiamiento con tasas de intereses manejables, entonces el productor se puede ir adecuando y habrá que ir buscando, como decía acá, algunos cultivos que no solo sean granos. Hay otras alternativas muy rentables. Por ejemplo, usted ve gran parte de nuestro país y aquí cerca, en la periferia de Tegucigalpa, se produce gran cantidad de hortalizas. Mucha de esta gente incluso ha estado trabajando con reservorios de agua y de ahí derivan el agua para el riego por goteo. ¿Por qué? Porque los riegos por goteo tienen algunas ventajas, generalmente no ocupan mucha presión y a veces con solo una caída de agua usted puede tener la presión necesaria para, entonces no hay casi gasto en combustible ni en bombas extremadamente grandes. Entonces un productor con una manzana ya de riego con goteo independientemente, incluso con frijol, ya puede producir 30, 40 quintales bien manejados y a esto le deja un margen. Entonces todo va a depender de la productividad y el tema importante es el acceso al crédito oportuno y la tasa de interés, con un plazo razonable para que el productor realmente pueda hacer inversiones. Y en el caso de la... Vamos a ir a unos mensajes, Salvador, cuando volvamos te doy la palabra, te lo prometo. Regresamos después de estos mensajes. Ahora contigo puedes regalar tu saldo promocional que nunca vence a todos. Sí, escuchaste bien. Puedes regalar a quien quieras de tu saldo promocional. Regálale saldo a esa chava que te gusta y así la enamoras. O a los hijos que siempre te dicen, mami, es que no avise porque me quedé sin llamadas. Regálaselo al amigo que siempre arma la potra y le toca llamar a todos. Ayúdale, sé buena onda. En fin, regálaselo a quien quieras. Ahora en Tigo, el saldo promocional que nunca vence se puede compartir. Marcando asterisco 327 numeral. El saldo promocional de Tigo es mejor. Por eso Tigo me llega. Para que ahorres, Puma te da más que los demás. Con su nueva tarjeta de crédito Atlántida Puma, la única tarjeta que te da un 8.5% de descuento inmediato y permanente. Recibes de bienvenida hasta 5.000 megapuntos y acumulas más por tus compras. También te brinda la comodidad de pagar tu tarjeta en las tiendas de conveniencia de Estaciones Puma. Solicítala ya. Puma, progresamos juntos. Banco Atlántida, depósito de sueños desde 1913. Así estaban las carreteras antes. Hoy estamos trabajando para tener la mejor infraestructura vial en todo el país. Poco a poco, paso a paso, vamos por una Honduras mejor. El compromiso de tener buenas carreteras es compromiso de todos. El futuro de Honduras lo construimos entre todos. Gobierno de la República. Este es el verano, vení a hacer twist. Toma tu jugo y hacelo así. Destapas y comienzas a sentir frescura. El sabor del verano, jugo de naranja azulá. Cheque, 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 cheque. Está cheque, 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 cheque. Ganar está cheque con jugo de naranja azula. Activa el código de 7 dígitos y al enviarlo gratis por mensajito al 2021 participas en el sorteo de premios como motocicletas. El verano y jugo de naranja azula está cheque. Zula. Somos pura confianza.
Gracias por continuar con nosotros aquí en Ante la Prensa. Le estábamos por darle la palabra a Salvador Monroy. Dime, Salvo. Sí, Francisco, al igual que don Luis, la preocupación de los sectores en utilizar semilla mejorada o en otras palabras la biotecnología, semilla resistente a estos fenómenos climáticos que para algunos sectores pues hasta prohibido. Incluso les dicen a los sectores no lo utilicen porque eso causa algunos problemas. Pero sí hemos visto de que hay muchos lugares y muchos, incluso creo que hasta la industria está utilizando ya biotecnología, que es semilla resistente a ciertos problemas que da la naturaleza. ¿Qué cantidad de semillas se está utilizando en el país, don Luis? Si no es muy imprudente la pregunta, porque algunos es como secreto esto a la biotecnología, y para otros pues esa es la solución que tienen estos países para producir más y ser más competitivos, incluso para importar menos maíz, que en este caso se utiliza, dicen, bastante el maíz transgénico. Bueno, mire, la tecnología ha sido todo un proceso. Y a esta altura pues tenemos ya en Honduras maíces con lo que se llama con 2 eventos. Cada evento, por ejemplo, tenemos un maíz que es resistente a lepidópteros, que son los gusanos cojolleros, eloteros, y con el otro evento que es con resistencia al glifosato, un herbicida. Que eso pues, ¿qué es lo que hace la biotecnología? Facilita al productor realmente el proceso productivo. ¿Por qué? Porque una planta que es con estas resistencias es una planta que logra crecer más sana y por ende es más productiva. Y cuando usted hace a nivel de costo, de repente la semilla, a nivel de costo la semilla es más cara que una semilla convencional, o sea, criolla, aquí, como le dicen. o convencional, porque dentro de por ejemplo, hoy dentro de las semillas mejoradas están las semillas híbridas. Y a cualquier semilla híbrida, una semilla híbrida, se le puede poner biotecnología, entonces ya es un híbrido con biotecnología. Usted lo puede sembrar el híbrido sin biotecnología y con biotecnología. Usted va a ver la diferencia, el híbrido con biotecnología produce más que el híbrido. ¿Por qué? Porque los daños que ocasionan las plagas, generalmente los gusanos, los cojolleros, más que todo en maíz, son muy fuertes. Y cuando usted hace números de la cantidad de veces que tiene que fumigar con agroquímicos, se va a dar cuenta de que realmente la biotecnología es una alternativa. Hoy por hoy en Honduras más o menos el 50% a nivel comercial de grano que se siembra es grano ya con biotecnología. Alguno con un evento, algo otro con los 2 eventos, incluso ya vienen algunos maíces para el próximo año con triple evento, una protección para raíces. Pero la tecnología en el mundo, la biotecnología no solo se ha quedado a nivel de ahí, ya en Estados Unidos ya por ejemplo se maneja mucha biotecnología, tanto por selección natural como por biotecnología con tolerancia a sequía y a altas temperaturas. Estos son maíces que, por ejemplo, no llueve 20, 25 días, no es que no necesitan agua, sino que aguantan ciclos más espaciados, no interrumpen su desarrollo, o sea, tienen resistencia durante ese lapso, llueve y la planta sigue su crecimiento. Y por otro lado, cuando tenemos esas altas temperaturas, que es uno de los fenómenos que vamos experimentando, la planta tampoco se ve tan afectada, entonces tiene esa tolerancia. Por otro lado, por ejemplo, en el mundo, usted va a Sudamérica, que Brasil, Argentina, que son grandes productores de soya para el mundo, la mayor parte de soya que se siembra es soya con biotecnología, resistencia a glifosato. Luis, ¿y estos experimentos como el maíz permanente que experimentan en México, eso no dio resultado o solo allá lo...? Lo que pasa es que el maíz es una planta de ciclo de 120 días. Usted siembra y generalmente produce y seca, igual tiene que volver a sembrar. Entonces, con biotecnología se van a poder hacer muchas cosas. Todavía la biotecnología está, creo, en comienzos. Eso está en proceso, cada vez se experimenta más, se hacen más combinaciones y lo que se busca, se está atacando tal vez los factores que son más recurrentes en agricultura, se podría decir. En este momento, como le decía, el daño de lepidópteros, ahora se está para daño de raíces, tema de cambio climático por temperatura, por agua, pero poco a poco va aumentando la biotecnología. Igual ya hay mucho, se usa ya mucho en algodón, soya, ya se está usando en algunos cultivos de plátano para dar resistencia, por ejemplo. ¿Por qué? Porque lo que se busca es de repente que la planta
se proteja así sola. No tenga usted, como le decía, que estar usando tanto agroquímico, porque cuando usted mide también el exceso muchas veces una planta con biotecnología, usted no ocupa hacer una tan sola aplicación, a veces sí, a veces no, de agroquímico, contra otra planta que usted tiene que hacer 4 o 5 aplicaciones. Entonces esas cantidades de agroquímicos en la planta también al final pueden llegar al consumidor final. Pero no hay capacidad todavía para llegar a esa fabricación de abono orgánico, porque incluso instituciones como Funder, incluso Infop también están dando capacitación en esto, cuando los mismos abonos orgánicos salen de la misma tierra y evitan esta utilización de fertilizantes. Siempre sigue el productor dependiendo de los fertilizantes. Es que los fertilizantes, por ejemplo, las fuentes de fósforo y potasio y hay microelementos, generalmente hay que ayudarle al suelo. Ahorita con el tema de biotecnología, por ejemplo, usted sabe que las leguminosas, el frijol y la soya pueden fijar nitrógeno del aire al suelo. Ya hay maíces con eficiencia de absorción de nitrógeno, ya hay maíces que ahora ya van a ocupar cantidades muy mínimas de nitrógeno, que es la urea que conocemos a nivel comercial, y la va a poder fijar la misma planta del aire. Entonces, yo creo que esos son efectos muy beneficiosos que la biotecnología trae. ¿Por qué? Porque muchos de los fertilizantes que nosotros aplicamos cuando estamos cerca de fuentes de agua, si ese fertilizante, si está en el suelo, lo aplicamos y mucho de él se lixivia y se va a las fuentes de agua. Entonces, la biotecnología puede ir ayudando mucho en eso. Igual que todo en la vida, tiene que tener sus regulaciones. Por ejemplo, una de las mayores recomendaciones que hacemos como asociación en Honduras y que hay que hacer mucho trabajo es que muchas veces el productor siembra biotecnología y a la par hay que sembrar lo que se llama un refugio, para que los insectos, por ejemplo, en el caso de lepidópteros, puedan reproducirse y no crear superinsectos, insectos resistentes. Entonces, muchas veces el productor no quiere hacerlo, pero usted se va a encontrar hoy por hoy que incluso el productor pequeño, hoy quiere sembrar biotecnología, porque ya encontró de que estar ya en una lucha con plagas y enfermedades es altamente complejo. Entonces, imagínese usted, el productor pequeño tiene que andar con una bomba de mochila. Generalmente los agroquímicos para control tienen olores fuertes y tienen que manipular y todo. Entonces, cuando él ve que ya no va a hacer eso, entonces prefiere usar una semilla con biotecnología. Entonces, esto, como le digo, es un proceso. Sobre la biotecnología se dicen muchas cosas, pero hasta ahora en el mundo tampoco se ha podido comprobar que sea mala. Hay algunas cuestiones que surgieron por ahí en cierta época. Cada vez la biotecnología se ha ido perfeccionando, se va mejorando, podríamos, no perfeccionando, realmente mejorando y tratándola de hacer más accesible al productor y ser más eficiente. Luis, es importante también mencionar, y es que realmente la producción de alimentos en 2050 se prevé que se va a triplicar 3 veces lo que hoy es. El consumo. Realmente vamos a tener que ir, o se prevén ustedes como productores, incrementando lo que es el uso de la biotecnología para poder satisfacer la demanda mundial, que sin duda va creciendo año con año. No hay duda que ese va a ser, es un reto que la población a nivel mundial tenemos. La población va creciendo y por ende el consumo. Y ya prácticamente los espacios donde producir y el agua, que va a ser la gran limitante, cada vez se va a ver disminuido. Entonces, aquí es donde habrá que trabajar mucho y donde todas estas cuestiones que podamos ir previendo hoy, porque una de las cosas más importantes es realmente ver estadísticas y prever, adelantarnos a lo que pueda pasar, porque uno de los grandes problemas es que, por ejemplo, si estamos en un periodo de sequía, llueve y se nos olvida. Y hasta el siguiente año, entonces ya no podemos seguir en eso. Yo creo que ya tenemos que empezar, a mí siempre hay algo que me ha llamado la atención y creo que ustedes lo han visto. De repente decimos, no hay dinero en el país para construir esto, para construir lo otro y todo, pero en eso viene un fenómeno climático y destruye. ¿Y cómo sí podemos volver a conseguir dinero internacionalmente para reconstruir? Claro. Entonces es una cuestión de gestión, creo yo. Yo creo que es cuestión de ir previendo a nivel mundial cómo nosotros podemos ir gestionando realmente y también diciéndole al mundo, porque el licenciado Francisco mencionaba algo, el tema de la captura de carbono, producción de oxígeno. Ese es un tema en el mundo que está ahí y es un tema que hay que retomarlo. Países como los nuestros tenemos mucha oportunidad de vender oxígeno al mundo, pues. Y para eso hay fondos en Europa destinados para eso, y eso se toca y todo,
pero no llegamos de repente a concretizarlo. Y yo creo que son los temas que como país son alternativas, porque por ejemplo, ¿qué pasa con un productor que está en cualquier montaña que produce café? También puede producir maderables y también puede vender oxígeno y también puede vender agua. Yo creo que la regulación del agua, poco a poco tenemos que aprender a usarla. ¿Qué pasa? Habrá que empezar, nosotros cuando viajamos por Honduras vamos a ver que muchas de las zonas altas, montañas, están deforestadas y se deforestaron para ganadería o agricultura. Y no son las zonas aptas realmente para eso. Usted ve que en esas zonas cuando hace verano, en la época seca, son más secas. Entonces habrá que empezar a retomar esas zonas por reforestación natural o por reforestación e incentivarlas para que estas personas de ahí puedan producir, como les decía, oxígeno, puedan producir agua y que los que están en la parte baja, que van a usar los sistemas de riego, puedan pagar una cantidad por el uso del agua. Entonces, esto es un ordenamiento y lógico que va a ser un proceso y todo, pero tenemos que ver que cada vez el acceso a alimentos en el mundo va a ser más complejo y de repente quizás a veces como lo que tenemos es el dinero para ir a comprarlo y de muchas veces los alimentos, yo siempre he dicho, o sea, el precio de muchos alimentos por lo que realmente nosotros los compramos es simbólico en relación a lo que cuesta producirlos. Pero como es una cuestión de seguridad alimentaria, es una cuestión de poderle dar acceso a toda la población, tiene que ser así. Pero si la gente realmente a nivel general supiera lo que realmente cuesta cultivar, cuidaríamos, creo, hasta más los alimentos. Muchas veces usted ve, hay gente que derrocha los alimentos porque tiene el acceso a ellos. Entonces, en esto pues es un trabajo que habrá que ir haciendo poco a poco, como digo, a nivel gubernamental. Creo que hay ya alguna visión hacia dónde queremos ir, y este tema hay que seguir con él, como digo, el tema de reservorios de agua. Ese es un tema que no porque ahorita tengamos y vamos a tener un buen invierno y ya se nos olvide. De repente hay zonas donde hay que seguir. Ya sabemos que cuando cada vez vamos viendo las estadísticas, y hay algo bien interesante. Nosotros vemos que el fenómeno del Niño siempre ha estado en la naturaleza, pero fue hasta 1960 donde se ha empezado a estudiar. Es un fenómeno de estudio nuevo realmente. Entonces, si usted analiza y vemos que el Niño más reciente, más fuerte a este que tuvimos fue el del 97. Pero cada vez ahora el Niño, antes se decía que podía ser cada 7, 8 años un niño, los niños normales, moderados. Y según la historia, más o menos cada 100 años o 50 años, cada 100 años, se puede dar un niño severo, muy fuerte, o una sequía muy fuerte, que generalmente luego viene una niña que esa se vuelve muy destructiva con niveles de agua muy grandes. Entonces, ahora lo que se ha estado viendo en los modelos es que el niño va a ser más recurrente, de repente va a ser cada 4 años, cada 5, con más frecuencia, y entonces hay que irse preparando. Y yo creo, y voy a insistir en esto, que la única forma de ir combatiendo realmente el cambio climático, solo hay algo que lo puede combatir, y es la reforestación. No hay otra cosa que podamos hacer los humanos que reforestar para empezar a podríamos decir, a revertir ese proceso de cambio climático. Muy bien. Muchísimas gracias al ingeniero Luis Donaire, presidente de la Asociación de Productores de Honduras. Muchas gracias, Carlos Landa, de Agrocampo. Gracias a Salvador Monroy, de agrodiario.com. Y sobre todo, gracias a ustedes que siempre están aquí con nosotros ante la prensa. Con permiso. Ante la prensa fue una presentación de Televisión Educativa Nacional, Canal 10.